Amén. Le voy a pedir que me acompañe por favor a su Biblia. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a leer ahí en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 18. Versículo 1 al 8. Vamos a leer esta parábola, amén. Dios bendiga a nuestro hermano Dani, nuestra hermana Yesca que están ahí. Dios les bendiga. Dios bendiga a la nuera también de nuestra hermana Eliana también que nos acompaña. Dios les bendiga grandemente y así a todos los que han venido, amén, por primera vez. Amén. Lucas capítulo 18, entonces dije versículo 1 al 8. Amén. Todos lo encontraron, ¿verdad? Para darle lectura a su palabra, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así su palabra. También les refirió Jesús una parábola sobre, ¿qué cosa? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amén. Tome su asiento, mi hermano. Amén. Vamos a aprender, amén. Me encantan los evangelios. Que el Señor, yo creo que usted se ha dado cuenta cada vez que usted lee los evangelios, Él más que emocionar a su oyente, Él quiere entregarle un mensaje claro. Y es el evangelio no es una emoción, el evangelio es que podamos vivirlo en nuestra vida. Amén. Y fíjese usted que esta parábola, yo sé que muchos la han leído, es una parábola de una viuda que está luchando por un derecho. Ya, y esta parábola es exclusiva del Evangelio de Lucas. Usted no la va a encontrar en ninguno de los otros relatos del Evangelio, ni en Mateo, ni en Marcos, ni menos en Juan. Solamente en Lucas. Y aquí hay algo muy interesante que podemos aprender, lindo de aprender, de apreciar. Y justamente necesito que tenga su Biblia abierta para que vamos viendo los detalles de esta parábola. Y en el versículo 1 tenemos el motivo de esta parábola. Recuerde que la parábola tiene como máximo 2 enseñanzas, nada más que eso. Justamente en esta parábola una sola es la enseñanza y Jesús lo dice en el versículo 1. Que es acerca, ¿cuál es el motivo? La necesidad de orar algunas veces, siempre, siempre. Entonces de inmediato, en el versículo 2 nos adentramos en la parábola ya. Recuerde que la parábola va a ser una historia donde todos los oyentes puedan entender lo que en este caso Jesús está hablando. Y en la parábola Jesús nos presenta 2 personajes que usted los tiene más que claro. A ver, ¿quiénes son los personajes? La viuda y el juez. La viuda y el juez. Ambos personajes se encuentran en la misma ciudad. ¿Por qué? Porque se lo repito. El Señor siempre utiliza referentes que sean del conocimiento de las personas que están escuchando la palabra del Señor. Por ende, como nosotros no somos judíos, tenemos que hacer un trabajo para entenderlas. Alguien dijo, no soy judío, pastor, pero soy jodido. Ya, pero ojalá que no haya ni uno de esos aquí hoy día, ¿ya? Pero debemos entender las parábolas, debemos estudiar un poquitito más a fondo para entender lo que realmente Jesús nos está diciendo. Entonces, claro, para los que están escuchando, los que están sentados escuchando, entienden lo que Jesús le está diciendo. Entonces de inmediato Jesús nos da las características de este juez.
¿Cómo es el juez? Que dice la palabra que no tiene temor a Dios, o sea, no tiene temor de Dios y tampoco respeta a las personas. Otra versión va a decir a las personas. Entonces estamos frente a quién? Ante una persona inmoral, ante un hombre inmoral. La inmoralidad prima es parte de este personaje, de este juez. De la viuda se nos dan algunos detalles. Ella tenía un problema y este problema le hizo ir ¿donde quién? Donde el juez. Muy bien, donde el juez. Entonces, esto quiere decir que lo más probable, aquí entramos dentro de las posibilidades, que no había más juez, porque por mucho tiempo ya estuvo yendo donde el mismo. Entonces, había uno solo donde esta mujer podía acudir. Aparte, dice el versículo 3, vaya conmigo, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, al juez, diciendo, hazme justicia ¿de qué? De mi adversario. O sea, aparte del juez, que era malo, que era inmoral, que no prestaba atención a la viuda tenía aparte un adversario. Tenía un adversario. Por lo tanto, se describe al juez como una cierta precisión. Y sobre la viuda solamente se dan algunos detalles de querer que se le haga justicia sobre su adversario. Eso solamente es lo que tenemos acá. El problema de la viuda, ¿cuál es? No tenemos idea, no sabemos cuál es el problema de la viuda. No se detalla, no se nos dice cuál es el problema, pero se infiere. Y esto es lo que los oyentes de Jesús entienden y nosotros no entendemos. Pero podemos inferirlo, producto del entorno y de la localidad en que se están dando este tipo de problemas. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué ella iría donde el juez? Recuerde que su entorno, se lo repito, lo sabían. Y aunque no se nos detalle, pero lo lógico es que se trate de un derecho que en el hebreo se llama ketubá. ¿Qué significa eso? El ketubá era un contrato de matrimonio porque ella era viuda. Entonces había un contrato de matrimonio judío y esta viuda va por esos derechos donde el juez. Ella va de acuerdo a los derechos judíos. ¿Por qué? Porque lo más probable es que haya una suma de dinero prescrita en el contrato que ellos tenían de matrimonio. Y por causa de divorcio o por causa de muerte, a ella se le tenía que hacer una especie de reembolso. ¿Va entendiendo, no es cierto? Ya, qué bien, necesito que preste atención a estos detalles. Entonces eso es lo que la motiva a ir donde el juez. Ella va porque le están negando, ¿qué cosa? Le están negando un derecho. Y cuando se trata de derecho, ahora, sobre todo en estos últimos años, los chilenos, ¿cómo están con sus derechos? Oiga, están pero peleando por sus derechos. Entonces ella está haciendo lo más lógico, está luchando por sus derechos porque se lo están negando. Porque le hago una pregunta, ¿usted va donde un juez porque usted quiere? ¿Usted le va a ver la cara a un juez porque quiere? No. Menos conociendo la reputación de algunos jueces. Además conocemos la personalidad, ya dijimos que no teme a Dios, no respeta a la gente. Entonces, ¿a qué le voy a ir a ver la cara yo a este juez? ¿A qué iba a ir a ver esta viuda la cara de este juez? Pero ella va porque tiene una necesidad, porque hay un derecho detrás. Lo otro que podemos inferir del problema que tenía la viuda podría haber sido también lo que se le llama en el libro de Levítico el levirato, que cuando la mujer quedaba viuda tenía que juntarse con el hermano de su esposo para darle descendencia, para que tuviera herencia. Entonces, o se le pudo haber negado el dinero que estaba entre medio, o se le pudo haber negado que el hermano de su esposo le diera descendencia. Por eso es que ella va donde el juez. Como lo que le pasó al caso de Ruth. ¿Ha leído el libro de Ruth, no es cierto? Ella busca un pariente cercano para que le puedan dar herencia. O tercero, ella se le pudo haber debido una cantidad de dinero relacionado con su matrimonio, quizá un préstamo, una hipoteca, una venta o algún bien, alguna propiedad, que ella lo está exigiendo como derecho. Entonces estamos armando la historia, hermano. Yo sé que para algunos, ¿qué está hablando el pastor? Ya, pero ya vamos a llegar a lo que a usted le gusta. Estamos armando la historia primero. Por eso es que ella va
Ahora usted entiende por qué va todos los días. Oiga, si se trata de dinero, estamos todos los días ahí nosotros. Si se trata de algo que nos va a beneficiar, ahí estamos todos los días. Ya, gloria a Dios por lo honesto. Eso es lo que la motiva a ella. Si el juez no respeta a las personas, el juez ni siquiera la mira, no la considera, no la escucha, no la atiende, pero porque ella está todos los días con su carpetita, ¿sí? Haciendo la fila con su carpeta, con cantidad de papeles allá afuera haciendo la fila. Todos los días. Por mucho tiempo, dice la palabra. ¿Por qué? Porque se le está negando un derecho. Se le está negando un derecho. Entonces, lo importante de esta parábola, hermano, nos va diciendo que esta mujer no es capaz de conseguir sola sus derechos. No es capaz. Por eso necesita la ayuda de este juez. El derecho jamás se realiza por sí solo. Se necesita la ayuda de alguien que pueda cumplir ese derecho. El adversario, ¿sí? El adversario era ese enemigo en el proceso. Alguien que interfiere en el derecho, alguien que interfiere en el favor que se puede producir a nuestra vida, que nos corresponde y que le correspondía también a esta viuda. Entonces, esta mujer, de acuerdo con lo que hemos leído, ha pedido muchas veces, repetidas veces, incansablemente. Esta mujer no era floja, incansablemente estaba ahí, porque se le estaba negando un derecho, porque ella quiere hacer valer y respetar sus derechos. Porque escúcheme bien, una mujer viuda que no se le respeten sus derechos, ¿sabe dónde iba a parar? Iba a la ruina, iba a vivir de lo que los otros pudieran darle. Iba a vivir de las migajas de otras personas. Por eso es que ella va por sus derechos, para no ir a la ruina. Versículo 5, acompáñeme por favor, mi hermano. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, o sea, ella estaba de continuo, me agote, ya. ¿A cuánto le falta paciencia? De hecho, algunos impacientes hasta que termine luego el pastor. Y ahí estaba. A la hora que abre el juez, ¿quién cree que estaba ahí en la puerta? La viuda estaba ahí. Cuando se va el juez, ¿quién cree que estaba ahí? La viuda estaba ahí. Y como los pueblos eran chiquititos, yo me imagino, pues si uno cuando lee la palabra, uno se imagina la historia. Como el pueblo era chiquitito, y el juez se tomaba un café y ahí estaba con la carpeta, con los papeles, mirándola a los ojos. Ella no desiste, no se desanima, porque su vida depende de ese favor. La parábola nos presenta la realidad como un ideal, como la vida que es. Como en la vida es difícil. Así como a ella se le complica, así se nos complica la vida muchas veces a nosotros. Y tenemos que insistir y muchas veces nuestros derechos se nos niegan. Y ella estaba ahí, la vida es difícil. Por eso que digo que Jesús es muy práctico para explicar esto, para dar a entender su evangelio. La vida es cruda, la vida es difícil, está diciendo Jesús. La vida se pone cuesta arriba. Y así como es para la enorme mayoría, la vida siempre va a ser compleja para todos en algún momento, en algún punto de nuestra existencia. Si el juzgar del juez no se basa en el derecho y la justicia, más difícil se pone la vida para esta viuda. Porque repetimos, el juez es una persona inmoral. No tiene respeto con nada. El juez se basa solo en la corrupción, en el soborno, en el cohecho. Entonces, si el juez es así, ¿por qué al final termina cediendo, atendiendo a esa viuda? El juez iba a mover solamente por dinero, en este caso. Pero ¿por qué la atiende? ¿Por qué cede a su petición? Lo leímos recién. Mire, voy a leerle una versión, la Reina Valera 1909, dice así, el versículo 5. Todavía, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muela. Así dice la versión Reina Valera 1909, que es la Biblia del oso. Que no me muela. Fíjese usted que
Usted sabe que el Nuevo Testamento está escrito en griego y esta palabra, memuela, en el griego, significa dos cosas, una palabra compuesta. Significa ojo y significa golpe. ¿Ya? ¿Qué significa? Ojo y golpe. Y ahí se lo da al revés, golpe, ya. Usted se ríe, pero es verdad. Búsquelo usted, después yo se lo puedo mandar si quiere, para que usted mismo lo investigue. Entonces, ¿qué está diciendo el juez? Esta no se cansa nunca. No vaya a ser que esta viejita chica de 1 metro venga para acá, se le agote la paciencia y me dé... Es chistoso, hermano, pero eso es lo que se está refiriendo el texto. Entonces, claro, como la Biblia a lo mejor no lo puede decir de esa manera, porque es muy fuerte, lo hace de manera figurativa, me puede acabar la paciencia. ¿Por qué? Porque es chocante que venga ella y le dé un golpe en el ojo y se lo deje morado. Bendito sea el Señor. Pero Jesús es muy inteligente para explicar. Es muy audaz el mensaje de Jesús, es muy potente, muy chocante, muy transgresor. Porque cuando quiere dar un ejemplo Jesús, ¿de quién da más? ¿A quién puso en el templo de quién daba más? ¿A qué persona puso? Que dijo que había dado todo lo que tenía. ¿Se da cuenta el mensaje de Jesús? No es lo más lógico para el hombre. En la que más dio, ¿quién fue? Una viuda pobre que no tenía nada, que traía una ofrenda miserable, pero ella fue la que dio más que todos los que estaban ahí en el templo. El mensaje de Jesús es extraordinario. Cuando quiere hablar de una oración honesta, una oración excelente delante del Señor, delante de los religiosos, ¿a quién pone como ejemplo? A un publicano. ¿Está en el templo quién? Un fariseo, alguien que sabe, ni quiero ser como este. Pero el Señor dijo, la mejor oración fue la del publicano, de ese hombre pecador que se reconoció tal y cual como era. Cuando quiere hablar de servicio, de mayordomía, ¿quién pone, por ejemplo? Llama a un niño delante de todos los religiosos. Bendito sea el Señor. Entonces las enseñanzas del Señor son chocantes. Golpean, ¿qué cosa? Golpean el cinismo de las personas. Golpean la miseria humana, golpean el ego, el pensamiento religioso. Entonces imagínese, con lo que yo le estoy diciendo de la historia, imagínese la cara de los oyentes en esta parábola. Aquí está esta viuda con todos sus papeles, ella tiene sus derechos, pero el juez de la ciudad es injusto, es inmoral, no teme a Dios, no respeta a las personas. Todos los días la señora acá. Bendito sea el Señor. Todo. ¿Y qué temía el juez? Que a ella se le acabara la paciencia. Porque yo creo que todos los que estamos acá somos seres humanos, ¿no es cierto? Por ende, si somos seres humanos, en algún momento de nuestra vida se nos acaba la paciencia. Claro que sí. No me ponga cara de santo ahora, ni de ángel, ni no, sí. Bendito, sí, todo aquí, todo, de aquí para allá. Porque todas las personas tienen un límite de la paciencia. Todos los seres humanos tenemos un límite de paciencia. Entonces, ya está bien que no la atiendan a la primera. Ya a la segunda, la tercera, una semana, 2, 3, un mes, ya. Pero que pasen los años y el juez se haga de rogar, no atienda su problema, no atienda la situación que ella está viviendo, que está exigiendo. Entonces ahora se da cuenta por qué este hombre inmoral, sin temor, sin respeto a Dios ni a la persona, atiende a esta viuda. Porque imagínese la vergüenza del juez. ¿Se puede poner un momento? ¿Se lo puede imaginar? La vergüenza del juez si esta viejita le hubiese pegado un combo en el ojo, hermano. Sí, pues sí es verdad. Estaba cansada, con la paciencia hasta el límite. Imagínese usted con la paciencia hasta el límite. Uno cuando ya se le agota la paciencia, uno pero explota, ¿no es cierto? Aunque tenemos que controlarnos, pues hermano. Pero imagínese usted que salte y le ponga un mangazo bien puesto en el ojo, hermano. Entonces este juez teme que en el caso de no hacer nada al favor de la justicia reclamada por ella, ella venga y le golpee. Entonces,
Ahora, ¿cuánto les cambió la perspectiva de esta parábola? Ahora entendemos el fondo de la parábola. Porque la viuda mostró mucha paciencia con el juez. Mucha paciencia con el juez injusto. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo nos dura la paciencia? ¿Sí? Y le estoy hablando, hermano, a la fiera que llevas dentro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde nos dura la paciencia? ¿Sí? Yo me imagino que el juez ya se empezó a dar cuenta. Hoy la cara de esta ya está media, yo la veo que está diferente. Ahora tenía otra cara. Cuando estaba ya el rostro cambiado, el juez ya la atiende porque dijo, esta ya se enojó ya. Atiende por el miedo y la vergüenza de lo que le podía pasar. Entonces, en vista que la viuda demostró que no desistiría porque ella seguía yendo todos los días, para alcanzar su propósito, para alcanzar sus derechos y no ir a la ruina. No se cansaba, no desistía. Entonces, ¿cuál es el sentido de esta parábola? Acuérdese, versículo 1, la necesidad de orar siempre, pero sin desmayar, no desmayar. La potencia, la fuerza de la oración. No es simplemente doblar nuestras rodillas, encomendarlo al Señor. No, la oración se transforma ¿en qué? En una oración activa. Ella no dejaba de desistir, porque eso es lo que está mostrando. Recuerde que toda la parábola va a estar en funcionamiento ¿de qué? Del propósito. ¿Cuál es el propósito? Orar siempre y no desmayar. Hay que ser activo en la oración. ¿Qué hacía esta mujer? Todos los días iba y seguía insistiendo por sus derechos. Ahora aplique todo eso usted a la oración que nosotros tenemos que tener. No cansarnos, no desistir, no desmayar, sino que se transforme en una petición constante. Que donde yo esté, donde yo voy a estar con mi petición en mi corazón. Oiga, si orar no es doblar nuestra rodilla. Usted puede orar mientras va de camino a su trabajo, mientras va en la micro, mientras va en el metro. Usted puede conversar interiormente con el Señor. Dios te está escuchando. Dios está ahí para atenderte. Entonces, sin importar la oposición, porque muchas veces dejamos de orar, ¿por qué? Por la oposición que se nos presenta. Pero el Señor está diciendo, no, nada debe detenernos. Siempre tenemos que estar orando sin desmayar, sin cansarnos, sin desistir. Entonces, ahí estaba ella insistentemente. Bendito sea el Señor. Entonces, fíjese que la historia no nos muestra una viuda que en su sencillez pide constantemente ayuda. Ella no está pidiendo ayuda, sino que se trata de sus derechos. De una acción consciente y decidida. Ella no le pide ayuda a otro para que vaya con ella. Ella va, ella se para todos los días con sus papeles. Ella todos los días va a buscar sus derechos. Recuerde que esta mujer, decíamos al comienzo, fue doblemente humillada por sus cercanos que le estaban negando un derecho. ¿Sí? Por su adversario que le estaba privando de recibir el derecho. Y por este juez injusto. Bendito sea el Señor. Ahí el Proverbio 31, hablando acerca de la mujer, dice que la mujer se reviste de fuerza y dignidad. Pero me quedo con la fuerza. Porque la fuerza va a ser la que nos ayude a movernos a nosotros. A no desistir, porque a veces nos cansamos, ¿no es cierto? Y el domingo hablamos del gozo, que el gozo no es algo que nace de nuestro corazón. El gozo es una fuerza que viene de Dios para con nosotros, para que podamos avanzar, para que podamos seguir. Bendito sea el Señor. ¿O acaso hay cuántas mujeres en la Biblia? Voy a tomar algunos ejemplos. Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé. Mujeres de testimonio. Si ellas no hubieran hecho algo osado, ¿qué hubiesen recibido? Nada hubiesen recibido. Pero ellas incansablemente trabajaron, incansablemente no desistieron hasta conseguir lo que ellas un día se propusieron. Entonces, ella fue tan audaz, sobrepasaron todos los límites. Esta viuda que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguir sus derechos, pero con un fin positivo. El esfuerzo, la decisión, la lucha
Por eso no puso en la parábola a un hombre el Señor. ¿A quién puso? A una mujer, una viuda. Puso una mujer. Porque ¿quién era capaz de estar todos los días ahí? ¿Quién, pues? Dígalo fuerte, pues ¿quién? ¿El hombre o la mujer? El hombre pierde la paciencia más rápido. El hombre tiene que ir a cambiar algo, sí, con un ticket de cambio y ve una fila larga y se da la vuelta y se va. Pero la mujer ahí espera, pues ahí va con paciencia. Ya, pero ahora quiero que se rían, pues, ¿ya? Porque también, ¿quién pudo poner el mal rostro? Ahí no se ríen las mujeres. Algunos la entendieron. Pero se da cuenta, el Jesús pone a una mujer. Porque es increíble el potencial que tiene una mujer cuando está decidida a lograr y alcanzar algo. Y eso a los hombres también tiene que pasar, ¿no, hermano? Sobre todo en la viña del Señor, sobre todo en los caminos del Señor. Decidido, ¿por qué? ¿Cuál era la enseñanza? A orar, siempre orar. Y no desmayar. Bendito sea el Señor. Vamos a leer el versículo 7 y 8. Y ya estoy terminando, hermano. Mire lo que dice el versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Llegar a afirmar y decir esto, si el juez injusto fue capaz de atender a esta mujer, ¿cómo no lo va a hacer el Señor? Llegar a afirmar esto, hermano, está mal. Escúcheme por qué. Porque los motivos por los cuales atiende el uno, que es el juez, y el otro, que es el Señor, son totalmente distintos. Usted no tiene que rogarle nada al Señor. Tampoco el Señor es un Dios injusto. Este era un juez injusto. Dios no es un Dios injusto. Él atiende nuestras necesidades. ¿O acaso otra parábola no nos enseña que si vas de noche y golpea, el que golpea, ¿qué dice? Se le abrirá. El que llama, van a salir a atenderle. Pues Dios no es un Dios injusto. Entonces, la motivación del juez injusto no muestra ninguna gota de compasión o de justicia. Él se aburrió, él tenía miedo de lo que le podía hacer esta viuda. El Señor no es así. El Señor no es así. Él la atiende por pura preocupación consigo mismo. Pero cuando el maestro le dice, se tardará en responderle. Y ahí nuevamente se ocupa la palabra paciencia, pero con otro sentido. Él está diciendo, no está hablando muchas veces que Él nos va a salvar o va a atender, porque yo sé que muchos de los que estamos aquí por años hemos orado por peticiones. Hemos orado en algún familiar, hemos orado por alguna enfermedad. Y quizás muchas de esas oraciones no han sido respondidas. Y usted dice, ¿Dios es injusto? No, Dios no es injusto. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor acá? Y esto me encanta. Él está diciendo que Él nos ayuda en nuestra paciencia a esperar. En nuestras peticiones, mientras no sean respondidas, Él está con nosotros. Él está contigo en tu clamor, en tu petición, en tu enfermedad, en tu situación que tú no ves resuelta. Él te acompaña a tener paciencia, Él te fortalece, Él está contigo. Oiga, Él nunca llega tarde, Él nunca responde tarde, Él nunca se tarda en hacer algo. Y ese fue el reclamo de las mujeres, las hermanas de Lázaro. Ha llegado 4 días tarde. Pero Jesús nunca llega tarde. Nunca, nunca. Él siempre llega en el momento oportuno, en la hora correcta y en el momento preciso que nosotros más lo necesitamos. Por eso que Dios no está al nivel del juez injusto. Porque Él no nos atiende cuando a Él se le ocurre, ni cuando Él quiere. Dejando a las personas en un clamor como si fuera un vagabundo, diciendo palabras al aire. El Señor no es así. Él no es así. Él no nos atiende cuando a Él se le da la gana. Por algo Jeremías le dijo a Jeremías, clama a mí
y yo te responderé. Lo interesante es lo que Él nos va a responder, no lo que nosotros queramos escuchar. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué? Porque Dios es infinito en posibilidades. Muchas veces nos encerramos en una posibilidad, pero Dios va más allá. Te mostraré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Responderá más allá de lo que nosotros estamos pidiendo. Dios no es como el juez injusto. Lo vuelvo a repetir. Dios es paciente y se vincula con nosotros cuando estamos sufriendo. Todavía no te responde, no te preocupes, Él está contigo. Él está pacientemente esperando contigo. Y esa es nuestra pregunta. ¿Dónde está Dios en esos momentos difíciles? ¿Dónde está Dios en este proceso, en esta enfermedad que estoy viviendo? ¿Dónde está Dios cuando todos me dejan? Cuando todos me hacen a un lado. Ahí mismo está el Señor contigo. Ahí mismo el Señor está contigo. Vinculándose contigo, vinculándose conmigo, padeciendo lo que estoy padeciendo, llorando lo que estoy llorando, sufriendo lo que estoy sufriendo, viviendo lo que estoy viviendo. ¿Usted cree que Dios está lejos de usted? No, Dios está con usted. Si usted está sufriendo hoy día, Dios está ahí sufriendo contigo. Si tú estás viviendo un momento difícil, Dios está ahí viviendo el momento difícil contigo. Bendito sea el Señor. El tema es que la respuesta de Dios es la que a veces no nos gusta. Y por eso, ¿cuál era la finalidad de la parábola? Orar siempre y no desmayar. Porque a veces nos frustramos en nuestras oraciones. Y nos cansamos de orar. ¿Para qué voy a seguir orando? ¿Para qué si no llega la respuesta? Bendito sea el Señor. Pues siempre cuento esta historia. Alguien decía, llevaba muchos años orando por una petición. Muchos años una hermana en una iglesia orando por una petición. Y se acerca un hermano y le dice, ¿por qué tú sigues orando? Si nunca se ha cumplido lo que tú le has pedido al Señor. Y le dijo, es verdad. Dijo, no he conseguido quizás lo que yo le he pedido al Señor. Pero la oración ha sido mi refugio para seguir avanzando. Así que si Dios no te responde, pero la oración es la que te ha mantenido a estar aquí, la que te ha mantenido firme. Cuando el enemigo ha querido zarandearte, cuando el enemigo ha querido destruirte, ha sido la oración la que te ha mantenido. Ha sido su presencia, ha sido su compañía, ha sido Él contigo en lo que tú vives, lo que te ha mantenido a estar firme. Bendito sea el Señor. Porque no todo, lo que pidamos con gran clamor va a ser respondido como nosotros queramos. Porque le repito, Dios va más allá, ve más allá de nuestras necesidades. Él siempre hará lo justo sobre nuestra vida. Por eso pone esta viuda, carente de derecho, porque ¿qué es lo que necesita ella? Que se le cumplan sus derechos. Pero ¿qué recibe esta viuda? No recibe derecho, recibe justicia. Recibe justicia. Ella reclama derecho, pero recibe justicia. Versículo 8. Y esto me llamó mucha la atención de esta parábola. Porque en todas las parábolas Jesús termina claramente termina. Pero en esta parábola Él deja una incertidumbre. Deja una incertidumbre. La intención es que ahora todos nosotros nos preguntemos, ¿tendré yo la fuerza de esa mujer? Porque Él termina diciendo, cuando se ponga el panorama malo, cuando se ponga la vida difícil, cuando llegue la enfermedad, cuando llegue el desánimo, nosotros tendremos la fuerza de esa mujer. ¿Tendré yo la fuerza de esta viuda? ¿Tendrá usted la fuerza de esa viuda? Para seguir caminando, para seguir avanzando, para no desistir. Y que ella no solamente insiste, sino que está dispuesta a llegar hasta las últimas. Hasta lo último. Bendito sea el Señor. Por eso dice Él, hallará fe en la tierra. Hallará esa insistencia, hallará esa lucha, hallará esa fuerza que tenía esta mujer.
Y Jesús nos compara con una persona que en su situación, yo creo que es peor de todos los que estamos aquí. Una mujer que no tenía nada, una viuda que vivía solamente de esa insistencia, que algún día pudieran hacerle justicia. Bendito sea el Señor. Hallará fe en la tierra. Póngase en pie, mi hermano, por favor. Póngase en pie. Por eso la insistencia a orar. No importa lo que viva, no importa lo que sufre. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Sí? No importa lo que me angustie en esta vida, no importa lo que llore, todos verán que mis ojos claman al Señor. Todos se darán cuenta que mi boca no se ha cerrado, que mi oración está activa, que le digo al Señor que me ayude, que le digo al Señor que me dé fuerza, que le digo al Señor que me sustente. O ya nos cansamos de orar, ya nos cansamos de pedirle al Señor. Porque yo creo que todos los días tenemos que pedirle fuerza al Señor. Fuerza al Señor. ¿Usted cree que esta viuda pudo llegar sola? No, tenía que tener fuerza, tenía que tener decisión. Que Dios nos ayude a decidirnos, que Dios nos dé la fuerza, Dios nos dé la capacidad de seguir luchando, de seguir avanzando, aunque la vida se nos ponga difícil, aunque llegue la tristeza a amargarnos, aunque llegue la soledad contra nuestra vida. Pero podamos tener esa capacidad de siempre orar con nuestro corazón, hermano. Con nuestra sencillez, con sencillez de palabra, hermano. Y no es necesario hacer una oración extraordinaria. Es la motivación de nuestro corazón de saber que dependemos del Señor. ¿Cuántos dependen del Señor? ¿Cuántos verán en ti un clamor? ¿Cuántos verán en ti que tú no te rindes, que tú no te quedas tirado en el camino, sino que tu ayuda, que tu fuerza viene de arriba, viene del Señor, viene de su presencia, viene de su palabra, viene de su Espíritu Santo, trabajando y obrando en nuestra vida? Y es verdad, pueden ver nuestra cara de cansancio, sí. Pueden ver nuestra cara triste. Pueden ver que la vida quizás nos ha hecho pedazos, que hemos vivido experiencias dolorosas en nuestra vida. Pero algo nunca verán, algo siempre verán en nosotros. Será el clamor que tenemos ante nuestro Señor. Y la misma palabra nos enseña: el que está triste, haga oración. Haga oración. Podemos estar tristes, podemos estar dolidos, pero nuestra boca nunca se va a cerrar para pedirle ayuda a nuestro Dios. Incline su rostro ahí, mi hermano. Yo no sé cuántos tienen peticiones, cuántos tienen una oración al Señor.